Bueno, no sé si lograron ver algo de Lucas o algo que quieran comentar antes de empezar. ¿No? Sí, le escuchamos, licenciada. No, les pregunto que si leyeron algo en estos 10 minutos sobre Lucas o sobre lo que comentamos. Ah, sí, sobre la Isaías 61, sí. A ver, y notó eso que Jesús no lee esa parte. Ainor, Eh, Fíjese que no lo notó. no, no. Era lo que había que notar. ¿Por qué? Para darse cuenta realmente cómo el hilo conductor Jesús viene y él entiende su misión, revela quién es Dios y el tema del castigo está totalmente superado en el tema de Jesús, si ustedes se dan cuenta. Pero para eso sí tienen que ser un poquito más. Isaías 61 es, ¿verdad? Así es. Va, ahora búsqueme Lucas 4, el que estábamos viendo, y vamos a hacer la Muy bien. comparación. Para que ustedes capten lo que les estoy diciendo que hay que hacer para comprender el hilo conductor y la teología de los textos. Veamos pues. Isaías 60, ya tienen el de Lucas 4, ya lo tienen en su Biblia. Ya. Bueno, ok. Vea, colóquese en esa parte de la lectura de Isaías, donde Jesús va a leer y se va fijando lo que yo voy a leer Isaías y usted va a leer, va a ir con la lectura en Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación de los cautivos y a los prisioneros la libertad, para Sí. proclamar el año de gracia. Ahora, aquí, esto es lo que no lee Jesús, el día del desquite de nuestro Dios. Ajá. O sea, la parte B del versículo 2. Y en lugar Isaías. de eso, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí en lo que dice Jesús? Lucas. Sí, pero Minor lo tenía ahí, ¿no? Minor, Sí, acá estoy. por eso, pero ¿qué sigue leyendo ahí Jesús? ¿Lucas qué, licenciada? Lucas 4. Sí, Lucas 4. ¿Y qué verso? Lo llevó después, no, Es la adorará Dios. lectura que Jesús hace del rollo de Isaías. Yo solo les estoy pidiendo que lean lo que Jesús leyó ahí en Lucas. Es que Lucas 4. Se lo leo, licenciada. Hágame Está favor. escrito, 4:18. adorarás al Señor tu Dios. Ah, ya, 4:18. Es que Solo no a él tenía el darás culto. versículo. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Muy bien. Hasta ahí llega lo que leyó Jesús. Sí, licenciada. Sí. Después ya enrolló el libro. Entonces él ya no lee el día del desquite de nuestro Dios. Ya no lee esa parte. Ajá. O sea, se queda en la primera parte del versículo 2, no lo termina. Porque el desquite es como la venganza, ¿o no? O es el castigo, ¿o no? Sí, sí. Entonces, Sí, eso Jesús, a pesar de que está leyendo la escritura, lo quita. ¿Sí captan lo que les estoy diciendo? Sí, 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 sí. sí, Eso es para que sí. vean el hilo conductor desde la propia vida y el ejemplo es el mismo Jesús.
él está leyendo el Antiguo Testamento, lo está leyendo desde su propia vida, desde su propia misión, a sus parientes, a su gente de Nazaret. A ellos les está leyendo porque va primero para ellos. Y entonces, esta parte del año de gracia, uno tiene que entender de qué se trata para proclamar el año de gracia. Si yo no entiendo esta palabra, yo no puedo seguir adelante con la lectura. ¿Qué tengo que buscar? Tengo que buscar en la nota de pie de página esa parte del año de gracia. Y ustedes se fijan, por ejemplo, en mi Biblia, en la nota de pie de página dice, el profeta anuncia que ha sido ungido y enviado por el Señor para dar una buena noticia a su pueblo. Los términos de esta buena noticia son, en primer lugar, consolar. Oigan, es que como los discípulos de Cristo, eso es lo que hay que hacer también en la vida. Pablo lo va a decir de otra manera. He llorado con los que lloran, he reído con los que ríen. Bueno, entonces, consolar es lo primero. La reconstrucción, o sea, el cambio total de situación. Todo lo cual queda ratificado con una nueva alianza que establecerá Dios con su pueblo. Finaliza esta presentación con un cántico de acción de gracias. Con un cántico de acción de gracias, en donde el profeta personifica a la ciudad de Sión, o sea, Jerusalén. Es de notar que las palabras iniciales de este poema son las que utiliza Lucas en el capítulo 4, versículo 18 y siguiente, para enmarcar el punto de partida de la misión de Jesús, el año de gracia o año jubilar. ¿Dónde puedo encontrar eso si yo no sé de qué se trata? A ver, ¿quién se va a Levítico 25 del 8 al 16? ¿Qué era lo que tenía que hacer Israel? ¿Levíticos de qué, licenciada? Levítico 25 del 8 al 16. Aquí está ya. Dice, el año del jubileo. Del 8 al 16, Sí, del 8. El año del jubileo. el año del jubileo. Declararán santo el año 50. Léalo, por favor. Dale canche. Contarás 7 semanas de años, es decir, 7 por 7 años. De modo que las 7 semanas de años sumarán 49 años. El día 10 del mes séptimo harás resonar el estruendo de las trompetas. El día de la expiación haréis resonar el cuerno por toda vuestra tierra. Declararéis santo el año 50 y proclamaréis por el país la liberación de todos sus habitantes. Ok, o sea que esto dice que en el año 7 por 7, 49, o sea, empieza un año entero proclamando la condonación. ¿Qué quiere decir? El perdón, condonación. Lo que me corresponde, lo dono. La condonación de las deudas. Quien me debe, ya no me debe. O sea, todo que eso lo tenía que hacer Israel. Eso lo tenía que hacer Israel cada 49 años. O sea, cada año lo hacía una semana, pero luego cada 49 años lo hacía durante el año. Entonces se dan cuenta ustedes que es la condonación de las deudas. Se fijan que eso no es mágico. Si yo perdono una deuda, me quedo sin eso que perdoné. Eso es lo que no podemos hacer, ¿verdad? Pero es lo que hay que hacer. La liberación de los esclavos
el retorno a la propiedad familiar, porque el contexto dice que cuando yo debía algo que no podía pagar, mi familia y yo nos quedábamos trabajando como esclavos, y si tenía algún terrenito o algo, eso lo daba. Ok, cada 49 años eso tenía que regresar a mí, y mi familia, los que estaban comprometidos a pagar esa deuda, recuperaban la libertad. Entonces, por eso es el retorno a la propiedad familiar. Esa ley no se cumplía desde hacía bastante tiempo. Y entonces Jesús viene y dice, bueno, esto ya se cumple hoy empieza a cumplirse. Pero fíjense que eso no es una cosa, le costó la vida, pues eso que él hizo ya luego se ve inmediatamente que solo lo termina de leer y ya casi lo quieren despeñar. Entonces, lo que estamos viendo es un hilo conductor. Cómo Jesús, pero vean cómo es que va el ejemplo. Estamos en el tema de la sabiduría, estamos en el tema de los proverbios, pero esto ilumina. ¿Por qué ilumina? Ilumina porque Jesús parte de su propia existencia, de su vida histórica cotidiana, de su misión que va a iniciar, y se ubica 500 años antes de ese momento. Lee la palabra de Dios dicha por Isaías y se la aplica. Es que para eso se lee la palabra de Dios, para encarnarla, para aplicarla. Y Jesús hace eso. Y entonces luego tiene sus consecuencias, porque no es mágico. Todo tiene una consecuencia, es producto de una decisión. Entonces, cuando la gente que lo está escuchando, pues le dice, ¿verdad? Pues este no es el hijo de José y de María, ¿y qué nos viene a decir aquí? Entonces Jesús dice, bueno, no es extraño su forma de pensar de ustedes. Lo mismo le pasó a Elías y Eliseo. ¿Qué está diciendo ahí? Lo mismo le pasó a Elías y Eliseo. Está diciendo que él es un profeta y que le va a pasar lo mismo. ¿Y qué le pasaba a los profetas? A todos los mataban. Y a él le pasó lo mismo. O sea, hay una conciencia clara, una decisión que se sabe que va a tener consecuencias. Pero, ¿cómo asumo yo esas consecuencias? Bueno, pues entonces aquí viene el contenido teológico del libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios, esos 9 capítulos que ustedes deben de leer, pues van a aprender ahí que la sabiduría e instrucción para comprender las máximas profundas, para adquirir la instrucción adecuada. ¿Cuál es la instrucción adecuada? La justicia. La justicia no como nosotros la pensamos, que si me hizo mal, que la castigue Dios, que si me hizo bien, que Dios la bendiga. No, esa no es justicia. La equidad y rectitud. Vean ustedes que, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se presenta a José como hombre justo. ¿Qué significa que José es un hombre justo? Pues que él tiene una decisión, toma una decisión con justicia. María va a tener un hijo que no es de él tiene el derecho de llevarla y de decir que es una mujer adúltera, ahí la lapidan, o sea, la apedrean, y eso no está haciendo él nada mal, porque la ley le dice que haga eso. Sin embargo, Jesús dice en otro momento, y eso también es un proverbio, que su justicia sea mayor que la de escribas y fariseos. Y aquí vemos el ejemplo de José, una justicia mayor de cualquier persona, ¿verdad? De escribas y fariseos. Y él decide entonces retirarse. La va a abandonar porque no es su hijo. Okay. El tema de la justicia. Entonces ustedes dirán, no, pero también eso es injusto que la abandonen, porque bueno, ustedes ven que el proyecto de Dios, hay un programa, o sea, Jesús aquí, cuando presenta el proyecto de su misión, él no lo está improvisando, viene de un proyecto de Dios mismo. Igual pasa aquí, pero todo lleva un proceso. Entonces vamos a encontrar que ese es el tema de la sabiduría.
justicia, equidad y rectitud. Y lo vemos en la persona de José, hombre justo. Para enseñar sagacidad a los simples y conocimiento y reflexión a los jóvenes. O sea, hay que aprender a cómo transmitir esta sabiduría. Algo que viene desde el Génesis es conocer los límites. ¿Por qué tantos enredos en la vida? Porque no se conocen los límites. Bueno, pues eso está en Génesis. Está en Génesis 2 y en Génesis 3, ¿verdad? Desde el principio. El sabio, si escucha, aumentará su saber. Y el inteligente adquirirá destreza para descifrar y entender estos proverbios o refranes o máximas o enigmas o mashales, como se llaman en hebreo, ¿verdad? Pero la base, fíjense en qué estaba la base de Job, en el temor de Dios. O sea, Job quiere callarse a pesar que no entiende todo lo que está pasando por una sola razón. Ama al que lo creó, lo conoce de oídas, tal vez no totalmente, pero le tiene temor, respeto, no quiere perder esa relación. Es igual, aquí en los proverbios el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, es el principio de los refranes. Los necios lo desprecian y que es lo que hablaba Loti, ¿verdad? La anteposición que hay entre los necios y los sabios, bueno, pues se va a medir en eso, el que sabe escuchar, el que se deja aconsejar. Hay un dicho que dice así, ¿verdad? El que escucha los consejos llegará viejo, dice, ¿verdad? Pero el que no, pues ahí, pues no va a pasar nada. Entonces, se va encontrando todo esta relación de varias categorías. Los inexpertos, los jóvenes y los sabios. Entonces, en la escritura, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar a los inexpertos como los necios, ¿verdad? O como los insensatos. Pero porque no saben escuchar, porque no saben prever, ¿verdad? Porque no saben vigilar. Y cuando se habla de vigilancia, se está vigilar nuestras intenciones, nuestras inclinaciones, no la de los demás, las nuestras. Acuérdense que la proclamación es para cada uno, cuando uno escucha. Y si se da en comunidad, ustedes ya estudiaron eso, porque acuérdense ustedes que antes, pues la elaboración de un texto bíblico era sumamente difícil. No había papel, no había tinta, no había, bueno, entonces eso lo saben ustedes, pergaminos, papiros, papiros carísimos, pergaminos, pues, toda esa dificultad, era uno para leerlo en comunidad. Y la gente se quedaba reflexionando. Hoy tenemos la dicha de tenerlo todos en nuestra casa, pero igual, parece que solo vamos ahí para que se nos olvide al ratito, ¿verdad? Y aquí el tema que está de fondo es el temor de Yahvé, que es el principio de toda sabiduría. Y el necio desprecia ese temor a Yahvé, ¿verdad? Entonces, es importante ir dándose cuenta que no solo el pueblo de Israel tiene esos dichos, sino que están en todos lados. Pero aquí se le pone una clave teológica. Esa palabra que ustedes vieron en la primera parte de los libros históricos, el Jokmah, que el padre Porfirio se los explicó tanto y que ahí estaba con tantas explicaciones, pues es la sabiduría, ¿verdad? Y consiste en la capacidad de entender el sentido de la existencia. Eso, imagínense ustedes, no es poca cosa. Entender el sentido, por qué existo, ¿verdad? El término se acerca a ciencia, inteligencia, disciplina, reflexión.
y se presenta como una realidad alcanzable para la vida, para el que verdaderamente quiere realmente actuar de buena forma, de una manera justa, de darse cuenta que sus actos tienen consecuencias para sí mismo y para los demás. Y a eso se le llama el mal, ¿verdad? El mal, pues es como una bolita de nieve que empieza con un acto personal mío, pero va creciendo y se va desarrollando. Eso está explicado en los primeros 11 capítulos de la Biblia. Entonces, la posibilidad de alcanzar esta sabiduría implica además y sobre todo una relación justa del hombre con Dios. Y es lo que teníamos con Job, una relación justa. Porque por ese temor y respeto, pues se quedaba callado de alguna manera ante la teología, pues que le presentaban los amigos, ¿verdad? Diciéndole, pues hiciste mal, por eso Dios te está castigando. Entonces, ante no saber, Job se queda callado, ¿verdad? Entonces, la justa relación con Dios, ¿en qué consiste? Es la condición esencial para conocer la realidad, o sea, la realidad de nuestra vida diaria. Si tenemos una relación justa, ¿qué significa tener una relación justa? Dar por derecho lo que a él le corresponde. ¿Y qué le corresponde? Pues todo, porque él es el Señor, él es el dueño, es él el creador. Pablo dice, ¿de qué me he de gloriar yo si todo lo he recibido? Entonces, esa es una relación justa y ese es el principio de la sabiduría. Como dice Ignacio de Loyola, que lo hemos dicho muchas veces, todo me lo diste, a ti lo devuelvo, es tuyo. Pues esa es la relación justa con Dios, darle el lugar que corresponde en mi vida por ser lo que es. ¿Y qué es? Pues es mi creador, es mi redentor y es mi santificador. Pues son ese desdoblamiento del amor que se da como en fases, pero que es una misma acción de amor. Y que eso lo tenemos con Job. Cómo él le va a replicar a su hacedor, a su creador, a su Señor, ¿en dónde está? Que le va a ir a reclamar de qué. Entonces, hay que ir captando todo este sentido de lo que es la sabiduría religiosa, ¿verdad? O la que encontramos en este tema, que es desde la creación, pues, que prácticamente la justa relación con Dios es una condición esencial para conocer la realidad. Por este motivo, el sabio advierte constantemente que el inicio de la sabiduría es el temor de Yahvé, expresión que debe entenderse como actitud de reverencia, de respeto, de fidelidad, de lealtad, es todo lo que corresponde al que me da tanto, pues. Una adhesión, obediencia amorosa a su voluntad. Pero volvemos otra vez a lo que dijimos anteriormente. Aunque lo deseamos hacer con todo el corazón, nos damos cuenta de nuestro límite. Entonces, ¿qué pasa? Parte de la sabiduría es creerle a Jesús lo que revela. Tengo que irme al Padre para que Él, no solo el consolador, sino que también el paráclito. ¿Qué quiere decir el paráclito? El defensor. Bueno, pues ahí tenemos en Job el acusador. Y ahí tenemos a Jesús ayer, el acusador, el que quiere distorsionar su misión, distraer su misión, dividir su misión. Ese es el acusador. Satán, eso significa el acusador. Pero nosotros no tenemos un acusador, lo tendremos, pero quien nos acompaña, porque así lo ha dicho Jesús, es su espíritu. Y este no solo es consolador, sino también es justificador
y aparte de que nos justifica, nos consuela, nos perdona, nos acompaña, pues es el Paráclito, el que nos defiende. Al justificarnos y todo eso, pues es lo mismo. Entonces, fíjense cómo va el hilo conductor de un lado. Es como que estamos jugando ping-pong. No es una cosa que yo solo voy, ay, ya es, así pasó y así se quedó. No, yo tengo que ir comprendiendo desde el texto qué es lo que me está diciendo a mí. Por supuesto que tengo un acusador. Generalmente nosotros tenemos acusadores. Siempre van a ser nuestros hijos que nos van a decir que las cosas las hicimos peor de lo que pudimos. Bueno, está bien, ahí tenemos al acusador. Pero también tenemos al espíritu que nos defiende. Y ese espíritu nos dice, bueno, pues tú has podido, te equivocaste, pero ahí está la gracia y ahí sigue acogiéndote a la gracia y ahí haré las cosas nuevas. Y ese es el tema de la esperanza, ¿verdad? Creer en las promesas que ha hecho Jesús. Entonces los proverbios, pues lo que quieren es instruir a la sabiduría, no a través de teorías coherentes o estructuradas, ni tampoco a través de doctrinas. Eso hay que fijarse, ni filosofías, ni teologías, sino ofreciendo una instrucción práctica. Volvemos a lo que estamos diciendo varias veces, desde la propia vida. Desde la propia vida nosotros debemos entender los textos, leerlos y encontrar el hilo conductor porque es importante para nuestra vida personal. Entonces, por eso hay de diversa índole, de diversos grados, hay como imposiciones, en fin, hay mucho en los proverbios, ¿verdad? Luego el temor de Dios, que hemos hablado tanto de él, pues a la luz de estas consideraciones que se exponen en los proverbios, pues adquiere un relieve especial en el libro de los proverbios. Se menciona frecuentemente desde el comienzo del libro, o sea, cuando ustedes vieron estos primeros capítulos del 1 al 9. El temor de Yahvé es el principio del conocimiento. Los necios desprecian ese temor, ¿verdad? Esa sabiduría. Y luego decir que el temor de Dios es el principio de la sabiduría significa por consiguiente, que el inicio, fundamento y sustancia de la ciencia de las realidades divinas y humanas es la actitud de humildad, acogedora y confiada con respecto a Dios. ¿Y cuál es el fundamento de la humanidad? De la humildad, perdón. El fundamento es el saber que soy criatura y como criatura tengo límites y como limitada soy contingente, soy pues hoy estoy, mañana no estoy, hoy pienso esto, mañana no, hoy siento esto, mañana no. O sea, soy ambivalente. Humildad no es una postura falsa, sino es una conciencia, una certeza de que yo soy creación, criatura, pero que esta criatura no solo es ambivalente, limitada, tiene el ruaj de Yahvé desde la creación, forma parte de toda la creación, luego forma parte de ese amor de Dios que crea y al mismo tiempo, pues que redime y que santifica. Entonces es un desarrollo, o sea, es una humanidad limitada, pero con posibilidades extraordinarias de parte de Dios si nos abrimos a esa gracia para ir elevando esa humanidad. Entonces, no está, como dice hoy la gente, es que como soy humano y ahí nos quedamos porque somos humanos, nos equivocamos porque somos humanos, no sé qué. Bueno, sí, pero en los textos bíblicos la humanidad es todo eso, ciertamente, pero con grandes posibilidades de irla elevando, porque ¿cuál es el tema al final de cuenta de la sabiduría y de la misión de Jesús que anuncia hoy en el Evangelio de Lucas? Fíjense, no es tanto que nosotros vayamos al cielo, es que Dios se encarnó.
para estar con nosotros. Entonces no es que cuando yo me vaya al cielo y que el cielo y que el cielo, no. El tema del cristiano es la encarnación de Dios. Dios se encarna. En el principio existía el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios, hizo una morada en medio de nosotros, o sea, hizo una morada, una casa en medio de nosotros. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ahí está. Pero al que lo recibió, ahí está el tema de la sabiduría. Vean el hilo conductor hasta dónde llega. Pero a quien lo recibió, es un tema de sabiduría, no es un tema de interés, o sea, en el sentido de que me conviene, de que yo crea, porque si yo creo, pues más o no, no es eso. Es la experiencia en la vida de ese amor que se traduce en acciones. Y por supuesto que el sufrimiento no está exento, forma parte, pero a ese mismo sufrimiento se le da ese mismo sentido como lo hizo Job. Vean cómo los temas van totalmente enlazados uno con otro. Y un aspecto importante que conviene destacar es que la personificación de la sabiduría la pueden encontrar ustedes claramente entre los primeros capítulos que ustedes van a leer, del 1 al 9, en el capítulo 8, del versículo 22 a 31. Presenta rasgos sorprendentes que la elevan a la esfera divina. Por eso, igual que la palabra es Dios, la sabiduría también es Dios, ¿verdad? Porque el autor va delineando, en efecto, como una realidad que existe desde siempre. Entonces, se fijan que entonces, ahorita ustedes, lo que tenían en la agenda y como trabajo es pues leer lo que hoy vimos para complementar la idea de Proverbios, tanto en el prólogo de los primeros 9 capítulos y el epílogo. La semana entrante empezamos lo que ustedes puedan comentar del tema que hoy vimos y entonces ustedes lo comentan. Y luego me toca la semana entrante, si Dios lo permite, Eclesiástico o Eclesiastés, no sé cuál de los dos es. Bueno, entonces ya ahí yo les dejo la tarea de lectura, pero primero les doy yo la información y ustedes leen. Y ya cuando leen, pues ustedes van teniendo la idea complementaria para hacerlo. Lo mismo pasa con el otro tema que vamos a trabajar en libros históricos, pues de la misma manera, porque lo que se trata es que vayamos pues entendiendo y manejando la escritura. Quedan 5 minutos, no sé si tienen dudas, preguntas. ¿No? Disculpe, licenciada, a mí me quedó nada más una duda, pero nada que ver con, bueno, sí tiene que ver un poquito con esto del año jubilar. ¿Y eso todavía sigue siendo una práctica entre los judíos? Entre los judíos debe ser. Nosotros los católicos cristianos, el Papa, por ejemplo, en el año 2000 puso un jubileo por la encarnación de Jesús, ¿verdad? Y se preparó con un año de anterioridad, así como ha dicho, ¿verdad? Obviamente no es cada 49 años, se hizo ese jubileo especial, se hizo cuando, por ejemplo, que dijera yo, se tuvo la catequesis del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si ustedes se recuerdan, y después hubo una puerta en todas las catedrales donde uno pasaba y había tenido las catequesis, se había confesado y todo eso, y uno pasaba por la puerta y era el significado mismo, del año de gracia, donde se eran perdonados todos los pecados. Ese es el sentido de la indulgencia. Abierta la Pero puerta. solo en el ámbito religioso, no en el ámbito, porque aquí pareciera que tenía que ver con el ámbito económico, financiero y todo lo Pues demás. porque acuérdese usted que Israel era teocrático, no era era teocrático. Entonces, su religión, su sociedad, eso lo vamos a ver en el otro tema, cómo va totalmente enlazado el tema de la alianza con Dios
ese tema lo van a complementar con lo que estamos viendo de Jueces, Samuel y Reyes, que en la otra clase son varias citas que les dejo para que ustedes lo lean para la semana entrante, pero que lo vamos a ir explicando hoy, para que la vean ahorita en los 10 minutos y miren si tienen preguntas para hacerlo para la próxima clase. Entonces, el jubileo, en Israel se tiene que practicar, porque Dios dio la tierra regalada a ellos. Así es que igual a nosotros tendría que ser algo parecido. Lo que pasa es que no tenemos esa conciencia, ¿verdad? No tenemos, nosotros tenemos una conciencia extraña, porque nosotros decimos, sí, Dios me dio esta casita, Dios me dio este carrito, pero no lo compartimos. Entonces, me lo dio, pero me lo dio para mí. Me lo dio para mí, es mío y todo. No es la mentalidad de Israel. O sea, Dios da para que lo que recibiste gratis lo des gratis. Entonces, si Dios te dio esto, tú, ¿cómo tienes que ser? Bueno, si ves a un forastero, pues apóyalo, y vemos a Abraham cuando van a que 2 caminantes, los 3, que preparan una comida y él mismo les ruega que se queden. Bueno, entonces vemos cómo van ellos trabajando porque fueron nómadas, se entienden esas circunstancias, pero obviamente ahí es donde vamos a tener el problema siempre de Israel, que la alianza está puesta, el Levítico, como vieron, las leyes existían, pero luego, pues, no se practicaba. Entonces Jesús viene a darle ese sentido del año de gracia. Y luego entonces nosotros conectamos con Jesús, como seguidores de Jesús, pues, ¿de dónde viene el perdonar las deudas? ¿Por qué debo perdonar yo las deudas de otro? Porque Dios me perdona a mí todas las deudas, que yo ante Dios soy una deudora. ¿Por qué? Porque falto al amor, porque falto a la generosidad, porque falto a yo tengo muchas faltas delante de Dios y Él me las perdona todas. Entonces, cuando la persona falta hacia mí, pues yo tengo que tener el temor y el recuerdo de Dios de lo que ha hecho por mí. Es la parábola de aquel hombre que le perdonaron una gran deuda y que luego cuando se encuentra en el camino a otro que le debía menos, pues lo mete preso. Dice, pues no, así no es la cosa. Se te perdona para que tú perdones. Entonces, todo tiene un sentido de volverlo vida, no de volverlo abstracto o limitarlo con piedad, sino que es acción, es ponerlo en práctica, es encarnar la palabra. Entonces, yo no sé si estoy logrando el objetivo de que ustedes entren al texto bíblico, no lo sé porque no da mucho tiempo para que yo haga esa comprobación, pero me gustaría que fueran honestos y me platicaran si realmente lo están leyendo, si funciona así, o prefieren hacer los trabajos y algo escrito a lo que puedan lograr, no lo sé realmente. Yo lo que quiero es que lean en los textos bíblicos y que Sí, vayan. yo sí he estado leyendo a diferencia de otras veces que me ha costado mucho, pero ahora sí he leído y lo he disfrutado mucho. Es más, con ganas de seguir leyendo y conociendo, porque sí se llega a motivar uno. Quizá me gustaría un poquito hacerlo como lo estaba haciendo, leer primero y entonces cuando usted lo dice, a mí me parece muy bien, ¿verdad? Ya, porque ya entendí un poquito de lo que leí. A mí eso me gusta un poquito más. Hoy había leído Proverbios y entonces ya me gustó mucho más cuando usted lo explica, ¿verdad? Ah, bueno, muy bien.